¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo una nueva video reacción, video que yo sé que les va a gustar. Me lo compartieron suscriptores españoles bueno, no es una historia, realmente es más bien de cómo vivían los tercios españoles en la época antigua, ¿no? Recordemos que el tercio español fue la primera unidad militar a nivel mundial profesional, ¿no? Fueron los primeros soldados profesionales del mundo, ¿no? Con una estructura bien definida. Hoy vamos a ver este video, comandos, vamos a reaccionarlo. Espero les guste y arranquemos de una vez, señores. ¡Se avistan los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Los tercios españoles fueron la mejor infantería de Europa y del mundo entero durante el periodo del Renacimiento. Por más de 150 años dominaron los campos de batalla que pisaron. 150 años, muchachos. Siglo y medio fue el ejército más fuerte, ¿no? Ni siquiera en la actualidad pasa esto. Ni siquiera en la actualidad, ¿no? 150 años, mucho, mucho tiempo. Enfrentándose básicamente a todo el mundo conocido. Sí, porque yo he escuchado unas historias que las voy a traer al canal para que ustedes se den cuenta. Cosas que ustedes no se podrían imaginar, lógicamente porque uno las desconoce, ¿no? Uno tiene otra concepción de la historia de este país, desafortunadamente que nos han enseñado mal. Pero ya aquí uno comienza a aprender muchas cositas interesantes y que les voy a estar trayendo en el canal. Sigamos viendo aquí el video más bien. Cuando conocemos sus gestas y batallas más famosas, así como tener nociones básicas de su entrenamiento y estrategia, podemos preguntarnos de la manera más sencilla, ¿cómo era la vida de un tercio de infantería? ¿Cuáles eran sus dificultades a las que se enfrentaban día a día? ¿Cuáles eran sus costumbres, su entrenamiento e incluso ideología? Por tal razón, hoy nos sumergiremos en la belicosa y peligrosa Europa renacentista, donde se dieron las fascinantes e increíbles historias de los hombres, y al grito de Santiago y Sierra España hacían temblar la tierra. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo era la vida de un tercio español. Bueno, ya saben, ahí en la caja del video, en la descripción del video, les voy a dejar el link al canal y el link al video para que pasen, muchachos, allá brindemos el apoyo. Debemos entender el contexto histórico en el que surgieron estos soldados, aun cuando su fundación nos remite al año de 1534 por orden directa del emperador Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. Su historia nos remite a las guerras italianas de finales del siglo XV. Aun cuando no existía una difusión de información y propaganda como lo es hoy, España se encontraba en un periodo de su historia donde recién se había expulsado a los musulmanes con la toma de Granada. Un generalizado aire de pertenencia junto al resto de guerras en Europa propició la determinación y una mirada por fin externa hacia sus demás enemigos en Europa. El gran capitán Gonzalo de Córdoba, una figura casi mítica, es conocido como el padre de los tercios. Entre las filas del ejército hispano no solo había pertenecientes a la península ibérica, sino también bastantes italianos pertenecientes a los dominios españoles en disputa. No podemos olvidar los grandes contingentes de mercenarios alemanes. Al no existir en ese momento una infantería española 100% consolidada, buena parte de las tropas, como ya he mencionado, eran alemanas, las cuales... Esto es un tema, muchachos, que lo pone uno a pensar, ¿no? Y aquí nos están diciendo, el ejército español de esa época no era netamente español. Estaba compuesto por, podríamos decir, los ciudadanos de otras nacionalidades que conocemos a la actualidad, ¿no? Pero en esa época no existían estos países realmente. Pero ellos se identificaban, ¿sí?, con la ideología, podríamos decirlo, o con el reino español y hacían partícipe de estos ejércitos, ¿no? Aquí siempre nos han pintado otra historia diferente, ¿no? Donde
El ejército español eran españoles y arrasaban y destruían con todos, ¿no? Pero bueno tener esa idea clara, muchachos. En un principio, junto con los españoles e italianos, el general Gonzalo de Córdoba les hizo luchar en lo que más adelante sería conocido como la táctica del tercio. España revolucionó de alguna manera sus tropas en este sentido. La élite de casi todas las naciones durante la Edad Media provenía de la nobleza y los feudos, un sistema de castas no escrito donde tu lugar se determinaba por dónde nacías. La necesidad de tropas leales y efectivas había dejado ya atrás a los caballeros y sus armaduras. Por lo tanto, quienes se convertirían en los soldados de élite invencibles por toda Europa podían provenir de los estratos más imaginables y variados de la sociedad. Esto permitió que muchos hombres sin futuro en la península ibérica o en las posesiones españolas pudieran probar suerte y gloria al luchar por el imperio español. Al pasar los años y conseguir los españoles victorias importantes, se hicieron cada vez más enemigos en Europa. Después de la tragedia del año 1527, cuando los lansquenetes fuera de control saquearon la ciudad eterna, el emperador Carlos vio la necesidad de reemplazarlos gradualmente por tropas 100% leales y devotas a la causa imperial y la fe católica. Por esta razón fue que en el año de 1534 se crea el primer viejo tercio de infantería de Lombardía. Posteriormente, en el año de 1536, se crearon el de Nápoles y el de Sicilia. Los reclutas eran en su gran mayoría nacidos en la península ibérica. Al momento de enlistarte, había 3 tipos de soldados a los que básicamente podrías pertenecer. La base de toda formación de los tercios eran los piqueros. Podrías convertirte en arcabucero o bien en mosquetero también. Un tipo de tropa menos numerosa eran las unidades de rodeleros, las cuales también podrían servir al mismo tiempo como piqueros si la situación lo requería. Tu equipo de combate. Básicamente, esas fueron las 3 especialidades militares que tenían los tercios, ¿no? Porque las especialidades militares son muy importantes para los ejércitos. Y aquí vemos que ya estaban estructurando o se estaban estructurando de una mejor manera, ¿no? O de una manera más profesional. Sería pagado por el Estado. En algunas situaciones sería así, pero gradualmente descontado de tu sueldo. En los tercios jamás existió un uniforme estándar, ni la pretensión de hacer gala como lo haría un noble armado. Lo único que se te solicitaba era que llevaras una prenda o lazo izado a tu cuerpo de color rojo. Rápidamente serías trasladado a un campo de batalla en Flandes, Italia o Germania. Algunos más eran llevados a las Américas y a las Indias, listos para combatir a los despreciables piratas británicos. El entrenamiento de los viejos tercios de infantería era exhaustivo. Cuando no se encontraban en combate, se entregaban a ejercicios militares a cargo de soldados más veteranos. Aunque cabe decir que un tercio de infantería, para bien o para mal, entraba relativamente muy pronto en batalla. Los dominios españoles, sobre todo en Europa, se encontraban en un conflicto constante, lo cual daba lugar a batallas campales importantes, pero también a una guerra de desgaste en condiciones terribles. Tácticas de guerrilla que parecían misiones de fuerzas especiales modernas. Las famosas encamisadas, ¿no? Un video anterior utilizaron esa táctica y les decía yo, no, estos manes parecen que fueran las fuerzas especiales de esa época. Solos con una camisa blanca, creo que era, infiltración nocturna, atacaban al enemigo. Esas técnicas, vuelvo y les digo, muchachos, se utilizan en la era moderna, ¿no? Visores nocturnos, se ataca al enemigo. Aun cuando el manejo de la pica y el arcabuz eran la columna vertebral del tercio, los soldados hispanos comenzaron a ser conocidos por tener una habilidad casi sobrenatural con la espada ropera y el estoque al entrar en combates cerrados. Los más hábiles parecían imparables al combinar la cuchilla y la espada. En la vida de un tercio no había lugar para la autocompasión o la delicadeza. Te convertirías en una máquina de matar y sin misericordia ante el enemigo, siendo parte de los soldados más duros de Europa.
Cuando el tercio entraba en formación de picas, podía hacerle frente a cualquier tropa. Piqueros suizos pesados, caballeros franceses a caballo, genízaros, shpahi otomanos a caballo, holandeses, reuters, piratas e incluso bravos samurái y asigaros japoneses. Los tercios fueron curtiéndose a luchar contra Los manes pelearon contra todo el mundo, hermano. Contra todos. todos estos soldados y vencerlos. Si eras un enemigo atacando, al acercarte, serías recibido por un fuego de arcabuces y mosquete intenso. Si sobrevivías, te esperarían las formaciones erizas de picas y las espadas de diestros españoles. Ya bien entrado el siglo XVII, las líneas de suministro y de tráfico por los dominios españoles se hicieron cada vez más difíciles de andar. Ser un tercio implicaba luchar en las peores condiciones imaginables. Tendrías que soportar asedios por meses, con una alimentación muy limitada, bajo una lluvia que carcome los huesos en Flandes, así también como resistir el embate día tras día de la caballería sueca y sus disparos en Germania. Ser un tercio representaba ser un soldado verdaderamente versátil. Estos no solo luchaban en formaciones de picas y arcabuz, se hicieron especialmente temidos por sus famosas encamisadas, las cuales pueden ser descritas como misiones de sabotaje, asesinato e intimidación al enemigo. Se realizaban en su mayoría de noche y por la madrugada. Tienen tal nombre debido a que los tercios sobre su armadura o ropa, en medio de la oscuridad y el combate, sería un verdadero caos reconocerse entre sí y al enemigo, por lo cual se llevaba una camisa blanca para facilitar mucho más las cosas y reconocerse entre sí. Desde las guerras italianas hasta las sangrientas guerras en Flandes y Alemania, esta fue una de las tácticas favoritas del tercio, pudiendo ser comparada, como ya he dicho, con misiones de fuerzas especiales modernas. Total, hermano, total. Durante sus últimas batallas, la artillería Y lógicamente que los que iban al ataque eran los hombres más diestros con la espada, ¿no? se convertiría en el peor enemigo de las formaciones de picas. La administración y gestión por parte de gobernantes incompetentes dejaron a no pocos tercios aislados, librando guerras con un esfuerzo supremo. El tercio de infantería era uno completamente leal a España, fervientes católicos que encontraban refugio en la fe para no desmoronarse. Duros y recios soldados que preferían morir a rendirse. Los mejores soldados del mundo, dispuestos a morir por el Imperio y España. En novelas, así como películas como el famoso Capitán a la Triste, nos dan una idea concisa y más que nada entrañable de cómo sería la vida de un tercio. En definitiva, la vida de un tercio de infantería española no era para nada sencilla. Debías enfrentarte a las peores condiciones contra enemigos muchas veces superiores en número. Las posibilidades de sobrevivir no eran las más prometedoras. La escasez de comida, recursos, así como muchas veces la hostilidad abierta de los pueblos donde se gestaba la campaña, ascendía a mantener la estabilidad del imperio como una tarea titánica. Mas esta solo pudo mantenerse gracias a las victorias militares de estos soldados de élite, que se enfrentaron contra todo tipo de enemigos y a todos vencieron. Eso iba a opinar yo, bueno, a decir que básicamente la historia de los tercios básicamente fue la de sostener el imperio español en esa época, ¿no? Lucharon contra todos y a todos les ganaron. Y es lógico que se fueron rezagando en el tema tecnológico porque el imperio español recibió ataques de todos lados. No, sí, no solo en Europa, aquí en las Américas también. Y esto es algo desgastante para cualquier país, para cualquier imperio en la época antigua, ¿no? Porque pues no había la manera de poder estar en todas partes. Con los tercios se logró mantener a raya a estos enemigos en Europa, pero ellos utilizaron otro tipo de estrategias también para poder debilitar el imperio desde el interior. Héroes de un imperio donde nunca se ponía el sol. Tercios de España nunca serán olvidados. Bueno, comandos, una historia bastante bonita. Ese tipo de historia militar a mí me agrada mucho. Creo que el poder saber cómo vivieron estos soldados en la antigüedad lo hace a uno apreciar mucho más esta época, ¿no? Los hombres eran
guerreros, fuertes, reacios y con una convicción clara de defender la corona española en esa época, con tácticas militares sorprendentes para el momento, ¿no? Nuevas, que siempre les dieron resultados favorables frente al enemigo. Y esto permitió la conciliación del imperio español en esa época, ¿no, muchachos? Interesante video, comandos. Ya saben, ahí en la descripción les voy a dejar el link al canal y el link al video para que pasen y lo vean y dejen su apoyo, muchachos. Gracias por compartirme este video, por solicitarme hacer esta reacción que a mí particularmente me ha gustado mucho. Espero que a ustedes les haya gustado también, comandos. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el videito, dejen el like y nos estamos viendo oyendo uno próximo, muchachos. Chao.